Bueno, bienvenidos a todos. Somos muchos hoy en esta audiencia. Un especial saludo para todos que están desde México. Veo gente de todos lados, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia. La verdad que muy agradecidos de que compartan. Creo que la temática es muy interesante. Así que vamos a ir haciendo la presentación. Le doy una gran bienvenida al expositor del día de hoy, que es el señor y especialista en criptomonedas, Daniel Kovac. Eh, y hoy lo que vamos a ver específicamente, les quiero contar, es una temática relacionada justamente con todo lo que tiene que ver con el blockchain y las criptomonedas. Voy a aprovechar para tomar estos minutitos para explicarles cómo va a ser la metodología de la charla, ya que Daniel está de Estados Unidos y es un placer, la verdad que con toda la experiencia ya lo van a ver. Él va a ir haciendo la presentación en inglés y yo voy a tratar de bajar los conceptos. La presentación igual la van a poder ver en la pantalla en español y vamos a tratar de bajar los conceptos. La idea es hacer una introducción, una recorrida muy de alto nivel sobre el tema de blockchain y criptomonedas, algo sumamente atractivo, reciente, innovador, que bueno, vino para quedarse. Entonces la idea es hacer esta introducción, tener los conceptos, comentarles que estamos preparando a través de la Academia de Cartilli un curso, un seminario relativo con criptomonedas, con blockchain, así que los alentamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en YouTube. Esta presentación se va a transmitir en vivo por YouTube y va a quedar grabada en YouTube. Así que nada, alentarlos a que los que están interesados en conocer el mundo de las criptomonedas, el mundo del blockchain en general, que les pueda servir, que lo puedan usar para sus emprendimientos, que lo puedan usar para sus inversiones, siempre con cuidado, ya lo vamos a ver, pero la idea es transmitir conocimiento, que esto no sea algo oculto, sino que se pueda compartir y que todos podamos tener una base de conocimiento que nos permita evaluar alternativas, tomar decisiones. Así que para eso nos acompaña hoy Daniel Kovac. Daniel, how are you? How's it going? I'm doing well, thank you. I'm doing well. Thank you so much for having me. Thank you a lot for this time, and I think it will a very good pleasure for the audience too to stay with us. Excellent, I really appreciate it. Okay, well, Daniel, let's go. Start. I switch in Spanish and English to the audience. In general, is more people for Spanish language, and we start soon. Entonces, para toda la audiencia, vamos a empezar. Daniel va a empezar su presentación. Al final de la presentación, vamos a abrir una rueda de debates y los esperamos, como les decía, que nos sigan y que estén atentos, que este tema no se queda en esta presentación, sino que vamos a seguir entregando material y sobre todo proponiendo un curso de capacitación. Así que, Daniel, to start. Awesome. So welcome to Cryptocurrencies and Applications. In this presentation, we'll give a brief introduction, discuss what cryptocurrencies are, discuss classifications of cryptocurrencies, as well as applications, regulation, portfolio management, education, and ideas for future work and collaboration. Como les decía, la idea es que hagamos una introducción, que hablemos de criptomonedas, las clasificaciones, las aplicaciones relacionadas, la regulación, tanto en Estados Unidos como sobre todo en Argentina, que es lo que conocemos, pero hay cosas de Latinoamérica también, las gestiones de cartera, educación y el trabajo colaborativo para futuro. So just a brief introduction about myself. My background is math and physics. In particular, I specialize in machine learning and data science. I'm the CTO and co-founder of a company called GhostWalk, as well as a consultant in data science for Citibank. I've been involved in cryptocurrency since 2014. I've written programs on the blockchain and actually have 2 of my own cryptocurrencies. Una pequeña presentación de Daniel. Es matemático, es físico, es especializado en aprendizaje y automatización
y es líder en ciencia de datos. Además es CEO y fundador de Ghost Course y trabaja como consultor en ciencia de datos para Citibank en Estados Unidos. Está con el tema de las criptomonedas desde 2014, es programador y trabaja para 2 criptomonedas que ya nos va a contar. So first, let's go over some disclaimers. This presentation is for educational purposes only. I am not a financial advisor, and all discussion is purely for illustration and not intended as financial advice. Investment in cryptocurrencies may carry substantial risks, and due diligence is strongly advised. I'm also not a lawyer, so any discussion of the regulatory or legal aspects of cryptocurrencies is for educational purposes only. Bueno, es importante tener en cuenta que esta presentación tiene únicamente fines educativos, no es un asesoramiento financiero, y toda la discusión que vamos a tratar es puramente ilustrativa y no pretende ser un consejo financiero para que tomen ningún tipo de decisión. Las inversiones en criptomonedas pueden llevar riesgos considerables y se recomienda encarecidamente actuar con debida diligencia en cada una de las decisiones. Daniel Kovac no es un abogado, y cualquier discusión sobre los aspectos regulatorios o legales de las criptomonedas es solo para fines educativos. So let's start by defining what cryptocurrencies are. But before we can do that, we have to talk about a broader class of currencies called digital currencies. The definition of a digital currency is a currency that's available in electronic or digital form and not a physical form. Now, cryptocurrencies are a digital currency where transactions are facilitated and maintained by a decentralized system, often called a blockchain. And this it leverages cryptology to make transactions. All cryptocurrencies are digital currencies. However, not all digital currencies are cryptocurrencies. And an example of a digital currency that is not a cryptocurrency is when central banks will eventually come out with their own digital fiat. So that will be an example of something that is a digital currency but not a cryptocurrency. En general, las monedas digitales son las que están disponibles en forma electrónica y digital, no en forma física, como las conocemos, y las criptodivisas, que son monedas digitales donde las transacciones son facilitadas y mantenidas por un sistema descentralizado, es lo que se llama una cadena de valor que utiliza cierta criptografía o cierto algoritmo, ¿no es cierto? Todas las criptomonedas son monedas digitales, pero las monedas digitales no todas las monedas digitales son criptomonedas, como vemos en el gráfico que está a la derecha. Un ejemplo claro de eso son las monedas digitales creadas por bancos centrales de algunos países que no se consideran criptomonedas. Okay, so where do cryptocurrencies derive value? The intrinsic value of a cryptocurrency derives from supply and demand. So for example, there will only ever be 21 million Bitcoins in existence. And also adoption, what we call the network rule. In other words, that's proportional to the number of users who, for which are partaking in a particular cryptocurrency. Whereas fiat value derives from acceptance, government enforcement, and central banks. El valor de las criptomonedas se deriva básicamente de la oferta y demanda de las mismas. Hoy en día se considera que hay un total máximo de Bitcoin de alrededor de 21 millones, y también está influenciada por la adopción, o sea que es la red o las normas de la red que los usuarios utilizan. Y el valor fiduciario de las criptomonedas hoy en día se deriva de la aceptación y adopción de las mismas, la implementación de políticas gubernamentales que puede hacer que influyan sobre el valor de esas monedas, y si los bancos centrales de los países empiezan o dan ciertas regulaciones o las ponen de aceptación, como es el caso de El Salvador recientemente.
So what are the appeals of crypto? There are many appeals to cryptocurrencies, and I've just boiled down the top three. First of all, there's a decentralized nature to it. For the most part, some chains are centralized, but for the most part, cryptocurrencies are decentralized. There's also a peer-to-peer nature to them. So that is that we remove the third party, like a bank, from the transaction between me and the recipient. And also there's mining, by which certain people with technical skills can actually get involved in facilitating the chain's operations. El atractivo principal de las criptomonedas se puede dividir en tres partes. Primero, que es un activo descentralizado, ¿sí? que opera a nivel mundial, que todas las personas que operen van a tener una igualdad de oportunidades y va a ser una decisión personal en cada caso, y que la minería permite diferentes intercambios y bloques de información. Okay, so there are some concerns about cryptocurrencies. And, first of all, we have a lack of regulation. It is still a new emerging asset class for which a lot of the regulatory bodies have not caught up with yet in terms of their regulation. There's also the responsibility. 100% of the responsibility of making a transaction falls upon the user. There's also volatility in the crypto markets, as we have seen recently. And finally, it's a purely digital nature, which can be a bit intimidating for novice users. La preocupación que rige hoy en día sobre las criptomonedas, creo que todo el mundo la tiene clara y está centrada en la falta de regulación o los principios de regulación, que a veces eso también es importante porque puede ser excesiva. Que la responsabilidad es 100% de los usuarios, eso está clarísimo y para eso está esta sesión y vamos a ir trabajando sobre eso. La volatilidad es algo que todos los activos que se consideran de riesgo tienen cierta volatilidad y las criptomonedas no escapan a eso hoy en día. Y que al ser una moneda puramente digital, o que su naturaleza es puramente digital, parecería ser que es difícil de encontrar el sustento de las personas o de los activos físicos que respaldan este valor, ¿no es cierto? Next, we'll discuss the blockchain. This is a distributed ledger, which is decentralized. And what that means is each participant has an understanding of the entire chain. Bueno, el tema principal que queremos mostrar aquí es el blockchain. El blockchain es una tecnología que se llama de libro mayor distribuido. Es una tecnología de bloques descentralizada que está abierta a la comunidad. Next, we're going to talk about keys, but first we'll discuss what a digital wallet is. A wallet is basically a repository for your cryptocurrencies. It's facilitated by cryptographic keys, which are a little bit advanced for this presentation, but so we'll start with the basics in that you have a public key. That is the front-facing key or your address, okay? And the analogy is that it's like your bank account number. If I want to send you a wire transfer or use an application to send you money, I need to know some information about you. However, the private key is the back-end key that's actually used to facilitate those transactions. And that would be needed if I was to send money from from an account. So the analogy here is it's like the password to get into your bank account, so that I can send, or my bank account, so that I could send those transactions. The exception here is that you don't actually own your bank account. You don't have full control of it. It's issued by a bank, which is a third party, whereas with this private key, you do. And also note that if your private key is compromised, so is your entire wallet. So the diagram on the right shows a kind of sample transaction where we have a sender from wallet address 1, and he's sending to the recipient of wallet address 2. All that is needed of wallet address 2 is just his address, right? However, to send that transaction, I'm going to require a private key.
Si hablamos de las llaves o las claves, o incluso de las carteras o billeteras, justamente las carteras o la billetera es el depósito digital para la criptomoneda. Es el lugar donde se van a depositar esos activos financieros. La llave pública es un valor numérico que se utiliza para encriptar los datos de la billetera y es algo que se puede publicar y se puede transferir de alguna forma para completar las transacciones. La analogía con la llave pública sería el número de cuenta bancaria, cuando uno se lo da a alguien para que le haga alguna transferencia. Por otro lado está la llave privada. La llave privada sí es la clave de fondo que se utiliza para facilitar las transacciones y que es muy importante. La analogía sería la contraseña de su cuenta bancaria. Ahí ven la importancia de la clave privada. La excepción es que usted no es el dueño de la cuenta bancaria, sí de la llave y de lo otro que es el número que es público. Pero una nota al pie es que si uno pierde la llave privada o si está comprometida porque ha hecho una mala transacción o la ha revelado de alguna forma, también estará comprometida toda su cartera. Por eso es muy importante lo que mencionaba Daniel. Un caso es lo que estábamos mostrando en el gráfico de la derecha, donde el remitente tiene una dirección de una cartera, envía criptomoneda o hace una transacción a un destinatario que tiene una dirección de cartera, y solo se va a requerir para esa transacción la clave privada del remitente, y la operación ya va a estar completa. So how do transactions get validated on the blockchain? Basically, it's a function of solving really hard math. Okay, so we have proof of work, which by which transactions are validated by solving really hard computational problems, for which the more computing power equals more mining power. On the other hand, we have proof of stake, by which transactions are validated according to how many coins a particular holder has. In this case, it's kind of like a voting mechanism, where more coins is tantamount to more mining power. Validation is incredibly important on a chain because it mitigates malicious transactions and it keeps the chain robust. Respecto de la validación, tenemos dos componentes. La validación por prueba de trabajo, que son que las transacciones se validan resolviendo problemas computacionales difíciles o algoritmos, y cuanto uno tiene más potencia de cálculo, tiene más potencia de extracción. Esto ya relacionado también con lo que vamos a hablar de las minerías. Por otro lado está la prueba de participación, donde las transacciones se validan en función del número de monedas que posea el usuario, y eso le da cierta reputación. Cuanto más cantidad de monedas, más potencia de minería tiene. La validación, tanto la prueba de trabajo como la de participación, ayudan a mitigar las transacciones maliciosas y le da un estándar de seguridad a las transacciones, justamente. So, storing cryptos, broadly speaking, there are essentially three different ways that we can store our cryptocurrencies. The first one is via a third-party authority, such as exchanges like Coinbase or Binance, or investment services like BlockFi. We also have software wallets, which essentially just run on your computer or your mobile device. And finally, we have hardware wallets, also called cold storage wallets. This is a physical device that can be accessed by your desktop or your mobile device as a front end. Okay, it can be restored using a seed phrase. So the benefit here is that if you lose it or if it gets destroyed, you could reconstruct it entirely by just using a seed phrase. And as a final option, we may have a custodian to manage our physical cold storage wallets. El almacenamiento de las criptomonedas tiene varias facetas y además puede ser influenciada, ya sea a un tercero, y ahí son plataformas donde se producen intercambios, por ejemplo Coinbase o Binance, donde se pueden adquirir, pero además se pueden intercambiar distintos tipos de criptomonedas. También están otras plataformas que dan servicio de inversión, como BlockFi o Quanfury, y también están las carteras de software, ¿sí? Que se pueden usar en distintas plataformas, ya sea en dispositivos móviles como en computadoras. Y también tenemos las carteras de hardware, que son almacenamientos que se las llama de almacenamiento en frío.
¿Por qué en frío? Porque no están conectadas a la red. Entonces, son dispositivos físicos que se accede mediante un escritorio o en un plugin en alguna computadora y luego se mantienen fuera de ese dispositivo. ¿Qué pasa si se pierden o qué seguridad puedo tener si la extravío? Bueno, pueden ser restauradas mediante unas palabras claves o una frase de seguridad, y además también hay la posibilidad de que sean manejadas en algún custodio, una especie de caja de valores de dispositivos fríos. With each option, there is a trade-off between security and ease of use. For example, on the far left, we see exchanges. Those are pretty much very easy to use. However, they are often at risk of attack just because there's such a high profile target. In particular, in 2014 to 2018 or so, there was a real plethora of attacks on various crypto exchanges. Somewhere in the middle is software wallets. And that basically is going to vary based on whatever the wallet is itself, but it's also going to depend on the security of your own computer. And finally, we have cold storage wallets, which are broadly considered to be very, very secure. However, they can be kind of unwieldy to work with and very difficult to use, especially for beginners. Las diferencias entre seguridad y dificultad también hacen a la madurez del inversor, a la madurez del usuario, y tienen que ver con 3 etapas muy bien definidas, donde uno podría hacer solo a nivel de intercambio, que sería, bueno, entrar con un poco monto y hacer alguna compra y compra-venta y transferencia de algunas divisas o hacer algún pago. Después hay una capa superior que serían los software de cartera, como hablamos previamente, donde uno puede mantener, donde uno puede hacer transacciones ya un poco más de alto nivel y darle cierta seguridad, tenerla reservada, pasarla a una billetera, sacarla de la plataforma de intercambio. Y por último, lo más seguro es tener un almacenamiento en frío, donde uno realmente puede tener la seguridad de que nadie va a hackear su dispositivo porque justamente no está conectado a la red, y eso sería el mayor nivel entre dificultad y seguridad. Now, let's discuss the different types of cryptos. Broadly speaking, there's only 3 different major classes of cryptocurrency, including Bitcoin, Ethereum, and Monero. Let's take a look at each of these in a little bit more detail. Ahora vamos a hablar de clases de criptomoneda, identificando las 3 más importantes en cada una de esas clases, que serían Bitcoin, Ethereum y Monero. So first, we have Bitcoin, which was the first cryptocurrency. This obviously leverages the blockchain like everybody else. However, transactions are immutable. So what that means is once I have made a transaction, I cannot revert it. I can only append to it. La primera que vamos a hablar es Bitcoin, que justamente fue la que inició toda esta temática y fue la primera criptomoneda en sí misma. Utiliza una cadena de bloques basada en blockchain, por supuesto, y en este caso las transacciones son inmutables. Ese es un registro a través de la cadena de bloques de los algoritmos de blockchain que se denomina inmutable. So next we have Ethereum and smart contracts. I've put those 2 concepts together because they're really inextricable from each other. So Ethereum was the first to introduce the concept of a smart contract. And basically that's a computer program that's running on the Ethereum virtual machine, which is another way of discussing the Ethereum blockchain. And in this case, you actually can modify data on the smart contract if you choose to write it in such a way to allow you to do so. This provides a platform on which to build other contracts and other projects. So there are a lot of, for example, cryptocurrencies that are built on top of the Ethereum blockchain.
This leverages a contract specification called ERC20, and ERC means Ethereum Request for Comment, if you're wondering what that acronym means. And basically, that is the minimum functionality you need to program in order to make your own crypto token. Ethereum promises to be proof of stake with Ethereum 2.0. Remember that proof of stake is when essentially you're voting based on the number of coins that you have. It also is promising to have 100,000 transactions per second, which we can compare with Bitcoin at only 4.6 transactions per second. And this move to proof of stake is promising to reduce the carbon footprint of Ethereum by 99.5%. Bueno, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes. Fue el primero en esta temática y significa que hay un programa informático que se ejecuta en una máquina virtual de Ethereum. Esta información, cierta información, puede ser modificada y eso permite, una de las ventajas principales de los contratos inteligentes, es que proporciona una plataforma, Ethereum, sobre la cual construir otros proyectos, por ejemplo, algún proyecto de otra criptomoneda, y por eso es que han ido evolucionando y cada vez vemos que van creciendo y van saliendo nuevas criptomonedas. Ethereum tiene especificaciones de contratos de ERC20 y en realidad es una plataforma RCC de Ethereum Request for Comments, donde la solicitud de los comentarios y toda la modificación de los datos está basada sobre la misma plataforma. Ethereum, a su vez, apuesta a tener una participación en lo que sería el medio ambiente de una empresa, de una transacción que respete el medio ambiente, que esté relacionado con el ETH 2.0. Y apuestan a tener transacciones de 100.000 transacciones barra segundo, que está comparado con el Bitcoin, que tiene 4.6 transacciones barra segundo. Y además están comprometidos en una reducción del 95,5% de la huella de carbono relacionada con todas las regulaciones de medio ambiente, como les decía. Finally, we have Monero. This is the first privacy coin, and it utilizes an obfuscated blockchain that makes it difficult to get introspection on transactions and the identities of the participants. It is so secure that the IRS has offered $625,000 in bounty to break Monero. It's also offered a contract to Chainalysis and Integra for $1.25 million to break Monero as well. Bueno, Monero es la otra parte, o la otra cara de las criptomonedas y tiene una particularidad que es una moneda privada. Usa blockchain también, pero se le denomina blockchain ofuscado, que dificulta la introspección de las transacciones. Por lo tanto, es algo bastante reservado. En este caso, dada la evolución, el IRS de Estados Unidos en su momento ofreció $625.000 de recompensa para hackear esta plataforma. Y por otro lado, Chainalysis e Integra ganaron un contrato de $1.25 millones del IRS para justamente tratar de, desbancar o tratar de quebrar esta plataforma. So let's discuss some other notable chains. There are many to choose from. I've only listed 4 here. For example, we have the first one, Binance. This is an exchange that made their own spin-off of Ethereum. Basically, what they did is they forked the code of the Ethereum blockchain with some minor tweaks to suit their needs. Many tokens have been developed on the Binance Smart Chain and also many other decentralized projects. We'll discuss decentralized projects when we talk about DeFi. It's technically not decentralized. There's 21 fixed nodes that facilitate transactions and validation. Next, we have the Polygon network, and this seeks to scale the Ethereum network by creating what they call an Internet of Blockchains. We also have the Pulse chain, which is another Ethereum fork, but it promises to reduce
Ethereum fees by distributing the load. Currently, if any of you are actually using Ethereum, you would know that the transaction fees are high, and that's because the demand for the platform grew quicker than it could accommodate. So the Pulse chain has already solved the problem of proof of stake. So it is currently operating, under that validation mechanism. And finally, we have Harmony One, which was created by ex-Google data scientists to solve really hard data science problems associated with the blockchain and scalability, like latency. But it seeks to minimize the transaction fees. For example, the current transaction fees are about 0.0001 Harmony Ones, which amounts to about 0.001 cent. Bueno, también para completar el análisis hay otras plataformas, hay muchísimas, pero queremos mencionar, por ejemplo, Binance, y todos por ahí la pueden conocer, o es una muy representativa, que en definitiva termina siendo una especie de agente de bolsa o operador de bolsa, y es un spin-off de Ethereum, eso es lo que queremos rescatar. Que se ha desarrollado muchos tokens a partir de esta cadena, y ha logrado muchos proyectos descentralizados, y algunos no descentralizados, porque técnicamente también se basa en 21 nodos fijos. O sea que, si bien hay una gran parte que es descentralizada, también hay nodos fijos que pueden ser identificados. Después hay otra plataforma que se llama Polygon Network, que también está a partir de la escala de Ethereum, y en definitiva es la creación de una especie de Internet de cadena de bloques. Eso también es para que vean que el blockchain no solo está aplicado a las criptomonedas. Después está Cadena Pulse, que es una bifurcación también de Ethereum, que promete distribuir la tasa del ETH, distribuyendo la carga y ser una plataforma sumamente limpia, digamos, con mucha reducción de la carga de la huella de carbono. Por otro lado está Harmony One, que está creada por ex científicos de Google para resolver problemas difíciles o cuestiones muy complejas relacionadas con el blockchain y las cadenas de bloques, como por ejemplo la latencia y sobre todo la escalabilidad, porque piensen que esto está pensado siempre en un desarrollo y una escala de crecimiento potencial. Y además disminuir los valores de las transacciones, porque lo que veíamos en un principio es que, por ejemplo, Ethereum tenía costo de transacción muy altos, y eso se está reduciendo a través de todas estas plataformas que están trabajando como spin-off o basados en la tecnología de Ethereum. Hoy en día, por ejemplo, Harmony redujo la tarifa a 0,001, y lo que significa alrededor de 0,01 centavo de dólar. Next, we'll talk about decentralized finance. This is also called DeFi, and basically it's a blockchain-based financial services. Okay, so these are free of centralized financial authorities or intermediaries such as banks, brokerages, or exchanges. And the primary tool that DeFi leverages is the smart contract. And for example, one person refinanced his house using DeFi alone. Esto es otra de las cosas que trae el mundo del blockchain aplicado al servicio financiero. O sea, lo que se llama las finanzas descentralizadas, o DeFi, en español, ¿no? Y lo que quiere decir básicamente que son servicios financieros, como todos los que conocemos, pero con su seguridad basada en la cadena de bloques de blockchain. Con lo cual, eso permite estar libres de intermediarios financieros, como bancos, corredores de bolsa o agentes, y desde ya que se basa en los contratos inteligentes. Y un ejemplo de esto, que nos plantea Daniel, es que se pueden hasta refinanciar el préstamo de una casa, de un inmueble, solo usando contratos basados en el bloque, en la cadena de bloques. Espera que no sé si, un minuto, Daniel. Sí, Abril, hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar para que no se interrumpa. Gracias. Sorry, Daniel, let's go. Go ahead. No problem. Okay, so next we have non-fungible tokens.
which are individual tokens that represent something. This, the first contract specification for this on the Ethereum blockchain was ERC 721. These could be physical or they could be abstract. So the difference between this and a traditional cryptocurrency is every Ethereum, every single Ethereum is worth the same amount as every other Ethereum, right? However, if I have a non-fungible token that represents something, those two, the difference between that and any other non-fungible token could be quite substantial. These are very popular in the art community right now because essentially you can make a representation of your artwork that persists on the blockchain forever. Other popular examples include NBA Top Shots, which are essentially basketball cards that are packaged as NFTs, crypto kitties, crypto punks, and even virtual real estate. Otra aplicación concreta de estos contratos virtuales son los tokens invisibles que representan algo. Eso está en los contratos ERC 721 y que pueden ser físicos o abstractos. Hoy en día la comunidad artística es muy popular para usarlo, pero también hay otros ejemplos concretos, por ejemplo, las tarjetas de la NBA o las tarjetas de la NFT, y una plataforma CryptoKitties o CryptoPunks, y por supuesto en bienes inmuebles virtuales, como lo mencionamos anteriormente en ese caso de la financiamiento de la hipoteca, ¿no? So the applications of crypto versus traditional finance. The first thing that comes to mind are fast transfers. Even with Bitcoin as the slowest network, the transactions still go through in less than 24 hours. 24 hours is the longest I've ever seen. Ethereum takes no more than 2 hours, and Litecoin is usually less than 1 minute. At the time this presentation was created, Litecoin was number 13 on CoinMarketCap, just for a reference of where it's at. Whereas with traditional finance, if I was to send an ACH transfer, that could take 3 to 5 business days, right? So if I send it on a Friday or even a Thursday, I will not get that transaction until later, or the recipient will not receive that transaction until later the next week. Una aplicación muy importante o una diferencia muy importante versus las finanzas tradicionales es que las criptomonedas no duermen, digamos, no tienen días laborales o feriados. Entonces las transferencias son mucho más rápidas. Las transferencias o las transacciones en general, pensando no solamente en el comercio de la Bitcoin, que es muy rápido cuando uno puede comprar o transaccionar, pero una transacción en promedio es muy rápida. En Bitcoin está pensada en menos de 24 horas, cuando los bancos tradicionales por ahí se tardan 4 o 5 días laborales. Ethereum está en menos de 2 horas y Litecoin en menos de 1 minuto para completar la transacción. As another application of or advantage that crypto has over traditional finance, everyone has introspection to the transactions on the blockchain. So given a particular wallet address, you can see all of the transactions it has made. It also facilitates cross-border payments. So for example, in the United States, we have applications like Zelle, but those don't work internationally. And there's also a low bar of entry. It's very easy to essentially create your own wallet and private keys if you know a little bit of coding. Bueno, lo importante también, de diferencia frente a las finanzas tradicionales, es que toda la transacción está registrada en ese famoso libro de cadena de bloques descentralizado que habíamos hablado. Todo el mundo es público el seguimiento de la transacción, entonces eso es muy fácil de identificar. Por supuesto que todo lo que sea movimiento de divisas, y es algo que seguramente en países como los nuestros hay que tener mucho cuidado, pero se facilita muchísimo. Y por supuesto que hay muy bajas barreras de entrada, con montos mínimos, y en cualquier lugar, y con solo descargarse una plataforma, uno puede estar ya en el mundo de las criptomonedas.
So let's talk about some of the applications of smart contracts. It's really important to understand that smart contracts are not limited to cryptocurrencies alone. Other applications include legal contracts. So you can actually write for example, a non-disclosure agreement that exists on the blockchain, and insurance, voting systems, and much, much more. Claro, el tema del blockchain no está solo limitado a las criptomonedas. Esto es algo interesante que también lo vamos a tratar de apalancar mucho en nuestros cursos. Porque se piensa que solo tiene que ver con algo de criptomonedas. No, en definitiva, para los temas legales significa dar fechas ciertas, significa que no se puedan alterar determinadas circunstancias, porque eso queda desparramado en toda la cadena y, como le decía antes, es fácil de seguir. Se pueden usar también para seguros, se puede usar para sistemas de votación. Esto, abramos la mente y si algún día llegamos a la democracia directa. Y por supuesto que mucho más. So let's talk about regulation. This is a constantly evolving gray area. And again, that's because we're essentially dealing with a new asset class, which is highly technical and very difficult for regulators to understand. So for example, in the US, different regulatory bodies view it differently. The IRS treats it as a property, SEC views it as a non-security, and the CFT views it as a commodity. But broadly speaking, the general consensus is that it's a commodity, like it's an actual thing. SEC regulates initial coin offerings in particular, and you know there's good reason for that, because in 2014 to 2017 there was a lot of ICO scams, and also companies were trying to skirt the SEC's rules when it comes to stocks. Okay, so instead of issuing shares, they would essentially just issue cryptocurrency to get around the mandates of the SEC. And of course, the SEC is also looking for those scams that I just mentioned. Bueno, la regulación, vamos a hablar un poco de lo que pasa en Estados Unidos. Recomiendo que cada participante de esta charla revise la regulación en sus países. En algunos es muy incipiente, por ejemplo en Argentina, pero sabemos que el Banco Central está tratando de encontrar una forma, pero básicamente la gran discusión es cómo darle tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, hay siempre, por ahora hay una zona gris. En cierto punto el IRS en Estados Unidos lo considera una propiedad, lo considera como un activo. Por otro lado, la SEC lo considera como un activo pero no seguro, entonces le da un tratamiento, ahora lo vamos a ver ahí abajo, específico, y la CFTC lo considera una mercancía. Ponemos que en general es considerado como una mercancía, es considerado ampliamente como una mercancía, porque donde no está regulado se lo trata como una mercancía, pero es muy finito, ya les digo, porque al ser financiero, fungible, tan líquido, es difícil identificarlo, y seguramente los organismos reguladores están poniendo la mira sobre esto. Y como les decía, la SEC lo regula en un solo punto, lo regula en la oferta inicial, cuando sale la criptomoneda a la oferta pública, y especialmente eso es lo que pasa, que las criptomonedas tratan de eludir esa regulación y lo llaman moneda en lugar de acciones, ¿no? Ahí hay un tema muy específico, pero en definitiva la regulación todos sabemos que va a tener que estar, y es lógico, porque si no estaría el tema de las estafas, el tema de la prevención de lavado. O sea, la sociedad seguramente va a trabajar sobre este tema, y yo creo que los organismos y los estados van a ser muy cautelosos y justos en este tratamiento. Eso es por parte mía, no lo dijo Daniel, quiero aclarar. So let's discuss one landmark case in particular, the SEC lawsuit against Ripple. In December 2020, the SEC sued Ripple Labs, Inc. and two execs, alleging that they raised over $1.3 billion
through an unregistered, ongoing digital asset securities offering. However, Ripple won a motion not to disclose personal financial records, and the SEC shall withdraw its request for production, seeking the individual defendant's personal records, and withdraw its third-party subpoenas seeking the same. So as of now, the lawsuit is still ongoing, but it is incredibly crippled by this ruling. Bueno, un caso particular que se dio hace muy poco es el caso de Ripple, y que fue en diciembre de 2020, donde la SEC demandó a Ripple Labs Inc. Y a sus ejecutivos, alegando que habían recaudado más de 1.300 millones de dólares a través de una oferta de valores de activos digitales y no la habían registrado, basado en lo que decíamos antes, ¿no? Que la habían considerado moneda y no un activo como quería la SEC. En este caso, Ripple ganó una moción para que esos libros o registros financieros propios y los ejecutivos no sean expuestos, no sean revelados, y en conclusión la SEC retirará la solicitud de producción de esos registros financieros y de las demandas personales que había cursado sobre sus ejecutivos. So next, let's talk about taxation, and just full disclosure, this applies to the US. So receiving crypto as a payment is taxed at your ordinary income rate. So what that means is if I receive cryptocurrency as a payment for something, it's taxed as though I was to receive cash for it. Next, taking profit from crypto. If you're a crypto trader, your profits are taxed as capital gains. Bueno, específicamente en Estados Unidos, recibir cripto como pago se grava a una tasa de ingresos ordinaria. Y luego el beneficio obtenido de la criptomoneda o del criptoactivo se grava como una ganancia de capital. Yo insisto acá, a título personal, recomiendo que cada uno revise en su país de origen cuáles son las regulaciones impositivas, porque esto también va cambiando todo el tiempo y es un tema no menor a los fines de tomar decisiones de inversión. So next, let's discuss some ideas for portfolio management. And what I mean by this is to integrate a crypto investment into your existing investment portfolio, which may consist of stocks, bonds, mutual funds, or other assets. So it's important to understand that cryptocurrencies are an emerging asset class. So their place in a portfolio isn't quite as solid yet as some of the more traditional asset classes. They can provide formidable gains, but they also present a significant risk. For example, in 2018, Bitcoin fell from $18,000 to just $3,000. And in 2021, Bitcoin fell from $65,000 down to $30,000. However, it still may be an option for educated investors who accept this risk. For example, we can kind of test the waters with perhaps a 10% allocation of your portfolio to start until, especially if you don't necessarily understand it too well, but it's a way to get exposure into a broader portfolio. And the final goal is that maybe we don't necessarily focus on the dollar value or the direct currency translation of the cryptocurrencies, but we seek to accumulate more coins, right? Because as the economy evolves, the impact of cryptocurrencies is bound to become more pronounced. Claro, esto es muy importante y es un poco ya llegando a la conclusión de la charla. Las criptomonedas son unos activos emergentes, con lo cual, ya lo habíamos mencionado, tienen mucha volatilidad. Pueden proporcionar ganancias formidables, pero también tienen riesgos muy altos. Por ejemplo, en 2018 el Bitcoin cayó de $18.000 cada uno de los Bitcoin a $3.000. Eso fue una caída muy importante. Y en 2021 hemos visto también una caída y también hemos visto que ha evolucionado en muy corto plazo. Entonces, atención. Siempre es una buena opción como cualquier otro activo emergente. En general, lo que hacen los que inician, destinan no más del 10% de su cartera o del total de su fondo de inversión a este tipo de activos. Y eso respecto de la inversión y respecto de quizás alguno que pueda entusiasmarse con el trading.
Pero una opción también es centrarse en la acumulación. Eso lo han hecho muchas personas y han tenido una buena rentabilidad desde que el Bitcoin valía $1.000. Imagínense que ahora, más allá de los subes y bajas, está alrededor de 30, 40 mil dólares, realmente ha sido en el tiempo una buena inversión. So the question on everybody's mind is, what drives the price of cryptos? And in many senses, it's how you would go about evaluating the value of a startup. For example, when you look at the actual crypto projects, you want to take into account the team. Who is developing and what are their past accomplishments? Next, you want to take into account the vision. Which impact does this project seek to make? And finally, the technology. Is this something new? And if not, what problem does it solve? Next, we have news. In particular, regulatory news is important, as we've been seeing recently. China has banned cryptocurrencies and are really cracking down on any institution in China that's selling, for example, crypto miners. And also interest from big business. When large businesses decide to have to hold Bitcoin as part of their portfolio, they tend to drive a lot of capital into the crypto markets and can substantially influence the price. Finally, we have to consider the hype factor, and these are tweets. This consists of potentially tweets or endorsements by celebrities. Oftentimes, low-value projects can catch interest of the masses, i.e. retail traders, through this method. And one example of that is Dogecoin. Claro, los factores que impulsan el precio, y esto es muy importante también a la hora de tomar decisiones, tienen que ver básicamente con los proyectos de las criptomonedas, o la criptografía, como se llama, quiénes están detrás, ¿no? ¿Quién es el equipo de trabajo? ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Cuáles son sus logros anteriores? Todas preguntas que uno se hace para tener una idea de quiénes están atrás de un proyecto. También la visión, qué impacto tiene este proyecto, hacia dónde quieren llegar, el tema, como decíamos antes, del ecosistema, del medio ambiente. Bueno, hay un montón de cosas que le van dando valor por sí o por no a la criptomoneda, y por supuesto la tecnología. La tecnología es clave porque eso es cuál es el factor preponderante que está detrás de ese activo. También, como todos sabemos, las noticias. Si hay noticias sobre regulaciones, eso va a influir sobre el precio. Si hay intereses de grandes compañías, como pasó hace poco con la compañía china Evergrande, que tuvo problemas y eso impactó un poco en los activos financieros, que son muy volátiles, como le decíamos. Y después está el tema de las redes sociales, los tweets, celebridades, como cuando Elon Musk, por ejemplo, apuesta sobre una de las criptomonedas y eleva el precio. Eso no estamos exentos. Y lo que sí hay es que hay proyectos de bajo valor que en general captan las masas y tienen una cierta burbuja, y hay que tenerlos en consideración y analizarlos muy, muy de cerca. So as far as education, it's really important to highlight what the most important parts to understand and to focus on in your journey to understand crypto. So first, we need to understand what cryptocurrencies are. Next, it's important to understand the aspects of holding cryptocurrencies and transferring crypto, as well as the potential risks that you may face. It's also important to understand taxation and regulation in your country. And again, we emphasize the risks, for example, the compromising of your private key. La educación es el punto clave y por eso estamos acá. Así que le agradecemos también a Daniel entender qué son las criptomonedas, comprender los aspectos de la tenencia, la transferencia, el impacto fiscal, las regulaciones de los estados, la medición de los riesgos y la evaluación de los riesgos es muy importante, y todo eso, como recomendación, introdúzcanse y no dejen de educarse para poder entender sobre todo esto que vimos durante la conferencia. Finally, I can just conclude with some ideas for future collaboration, such as educational resources like this presentation right now, or potentially a course, quantitative risk analysis and data science associated with cryptos, and also blockchain development. Bueno, para finalizar,
el trabajo y colaboraciones futuras que vamos a hacer. Vamos a compartir recursos educativos, vamos a convocar a Daniel para que nos dé otras charlas y sobre todo para que gestione nuestro curso relacionado con blockchain y criptomonedas, que vamos a lanzar dentro de poco, estén atentos. Vamos a poder ver análisis cuantitativos de riesgo, vamos a hablar y vamos a entender bien cómo impacta la data science o la ciencia de datos sobre todos los proyectos de criptomonedas, y por supuesto hablar sobre el desarrollo de blockchain y las cadenas de bloques relacionadas con todo lo que tenga que ver con los activos digitales. And finally, we can end with some references for you for cryptocurrencies. These include the Blockchain Explorer, CoinMarketCap, as well as more information on any particular chain that we discussed here. Y acá tenemos algunas referencias, ya van 2 hojas, esta quedó un poco más chiquita, que vamos a compartir con ustedes. Y aprovecho, Daniel, we will share with the audience the video of YouTube in our YouTube channel, que es Baker Tilly Argentina Art, and all people can download the video or see online to understand or to review this topic, okay? Excellent, muchas gracias. Bueno, Daniel, I think you are you seen a lot of conference in Spanish and understand some words. Sí, yo entiendo. Perfect. Bueno, yo I switch in Spanish. Dejé de presentar porque mi idea es ver ahora un poquito, después de haber hecho esta presentación, un segundo, ahí está, dejo de presentar. Veo que hay muchos conectados todavía. No pude revisar si hay algo en el chat, pero me gustaría. Sé que por ahí está Jack también, me gustaba saludarlo, no lo hice al principio. Jack es un amigo también, es el representante de GK8 en Estados Unidos y también un excelente conocedor y especialista en educación sobre blockchain y criptomonedas, así que es una referencia para nosotros también y para la Academia Baker Tilly. Daniel, I see the chat. Bueno, hay felicitaciones. All people say hello to Daniel. And yo creo que está muy interesante el tema. Si alguno quiere encender la cámara y hacer alguna consulta en español, podemos trasladársela a Daniel, y si no, me gusta que se queden con esta idea de que este es un tema muy interesante, es un tema que está, que ya nos pasó por arriba, como quien dice. No es difícil, la educación es lo más recomendable, estamos acá para eso, estamos para justamente dar los primeros pasos y que se tienten con nuestro programa de capacitación que les enseña a pensar, y sobre todo como auditores a evaluar los riesgos que pueden llegar a tener nuestras organizaciones relacionadas con este tema del blockchain y las criptomonedas, y los beneficios, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, agradecerles a todos, a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ok. Gracias por tus atenciones. Daniel, very thank you. Was a pleasure to stay here with us and share your knowledge. And we will do another conference. It was an honor to be here. Thank you so much, Norberto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. No se olviden de seguirnos en YouTube y descargar la presentación. Así que, nada, que tengan una buena tarde para todos. Have a good evening. Buenas tardes.